Saludos. Para Tele Santo Domingo y Ojalá TV, hemos convocado al ingeniero Teodulo Mercedes, ingeniero de minas, especialista de los pocos con que cuenta el país desde hace ya décadas, conocedor de eso que podría decirse es la minería en la República Dominicana. Referido esto al pasado, al reciente presente y por lo tanto al futuro de esta actividad productiva con que tenemos que contar y hemos contado siempre para el crecimiento económico y el desarrollo mismo de la República Dominicana. Ingeniero, bienvenido. Es para nosotros una importante colaboración que usted haya accedido a conversar con nosotros sobre este tema tan abarcador, diríamos. Así es que siéntase en su casa y cómodo en esta conversación que le planteo. Y le sugiero, a modo de punto de partida, le sugiero el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico, fundamentalmente, aunque fuese en el primer tramo de esta conversación. ¿A qué me refiero? A el potencial de la actividad minera en la República Dominicana, a sus aportes en el tiempo, a la sostenibilidad o no, a dónde sí, a dónde no, a determinar cuáles serían las incompatibilidades con el modelo económico en general que tenemos y a explicar un tanto esa relación que ya hoy es imprescindible, no solo por lo de sostenibilidad del sector, sino por qué tanto la minería se puede desarrollar en la República Dominicana respetando el medio ambiente, haciéndolo compatible con las necesidades tanto del sector minero como la de la preservación de recursos y que tienen que ver ya no solo con cambio climático, con medio ambiente, sino con el recurso agua, por ejemplo. En fin, podemos arrancar por ahí. Muy feliz de estar con ustedes aquí en Ojalá. Digo eso por la naturaleza de los programas que se transmiten vía este medio. Y para contestar parte de tu pregunta, déjame decirte que la sostenibilidad de la minería o de cualquier otro eje de la economía nacional debe de basarse en la legalidad. Si no hay una estructura jurídica que soporte cualquiera de las actividades económicas va a estar coja. Eso precisamente ha acontecido con la minería nacional. La minería nacional comenzó desde el inicio de la conquista en 1492. En 1508 ya la corona había hecho todo lo posible y necesario para armar una estructura jurídica que iba a dirigir los yacimientos mineros y la explotación minera en toda la isla. Ya en 1520, esa estructura no conllevaba o no era una estructura aceptada
frente al desarrollo que había tenido la conquista en otros territorios y comenzó el declive de la colonia. En 1825, Jean-Pierre Joyer mandó hacer un levantamiento geológico en toda la isla, pero las conclusiones no fueron muy halagüeñas. Solamente en el régimen de Trujillo, en el 53, con la llegada del doctor geólogo Renato Sopi, se hicieron trabajos fundamentales de la minería que nunca se habían hecho. Sobre todo, Renato Sopi en esa época introdujo un tema desconocido en Santo Domingo. Digo yo desconocido porque no existe tratado geológico que vea esos problemas como lo ve Renato Sopi. ¿Cuál fue la aportación fundamental de Renato Sopi? La geología económica. La gente hablaba de edad o de formación, pero nunca decía si se mete tanto para la extracción de hierro, se saca tanto. Eso transformó la minería nacional. Eso trajo como consecuencia la evaluación de sal y yeso y la evaluación del hierro de Atillo. Es decir, la minería tomó otro camino. Tanto es así que Renato Sopi habla de los aluviones y Trujillo se mete en bulla y crea una de las principales explotaciones mineras, muy eficiente y muy buena, porque ahí se llegó a extraer en un tiempo relativamente corto, alrededor de 15,000 onzas de oro grueso, que no se había hecho nada por igual. Se explotó Bulla y se explotó Miche. Lo demás, ya en 1952, que viene una compañía que tenía su base en Jamaica, la Alcoa, y comienza a explotar nuestra bauxita de Pedernales. Concomitantemente con eso, aparece Falcon Bridge en el 1955 y comienzan las exploraciones del hoy yacimiento niquelífero de Falcon Bridge. Y en el 70 aparece la Simplot y comienza a investigar los sulfuros o los óxidos y sulfuro de lo que más tarde se constituía el Rosario Dominicana. Eso era una mina sumamente conocida, pero nadie la había evaluado. ¿Por qué? Porque la tecnología de los sulfuros no eran conocidas. Hasta que 2 o 3 geólogos, Renato Keynes Monster, que más luego trabajó en Charco Largo, y otros, evaluaron los óxidos, que nadie le había pasado por la mente que los óxidos habían que investigarlos, y descubrieron que también había oro y que podían precipitarlo. Eso dio lugar a la Rosario Dominicana. Pero al margen de todas esas cosas, el inconveniente mayor es lo que necesita la minería, que es una ley que la proteja. En ese justo momento, y sin que usted prescinda del desarrollo posterior, es cuando por primera vez se habla aquí de pasivo ambiental a propósito de la actividad minera. No. Los temas ambientales ligados a la minería salieron
con anterioridad. En 1959-60, el primer conflicto ambiental que hubo, lo hubo en Barahona, producto de la actividad que estaba desarrollando la Bexual Gypsum Company, una compañía que había traído Gadala María y estaba explotando el yeso. Por desgracia, llevaron el yeso de Salinas en tren a Barahona, pero el polvo que ocasionaba el traslado del yeso llenó el pueblo de esa partícula pequeña y la gente comenzó a tener problemas con gripe y una serie de enfermedades inherentes a ese polvo. Eso trajo como consecuencia grandes manifestaciones dirigidas por Raúl Díaz y Juan de los Milagros Acosta, que dio al traste con un acuerdo para crearle las condiciones a que ese polvo no creara inconveniente en la población. Pero por desgracia, nosotros olvidamos las cosas. Hace 3 años, en Barahona, volvió lo mismo. No con el yeso, sino con una caliza que está explotando una compañía de Santiago y que olvidó todos los acuerdos que se habían hecho con anterioridad y olvidó la participación del pueblo cuando se producía un evento como el señalado anteriormente, que las partículas de polvo irradiaran todo el poblado. También es de mencionar la actividad que tuvo el campesino Rafael Abad en Bonao en la década del 72, cuando comenzó la Falcon Bridge. Los campesinos decían que había una partícula que salía de los hornos que quemaba las hojas de los árboles. Producto de nuestra corrupción y de nuestro régimen mediático, la voz de los pobres nunca es escuchada. Y solamente bastó la participación, luego de 3 años de discusiones y huelga del obispo de La Vega, que reconoció la quemazón que estaban teniendo los árboles de Bonao, e hicieron que la Falcon Bridge tomara carta en el asunto y pusiera los filtros que necesitaba la chimenea para impedir que esas partículas se fueran al aire. Es decir, la participación de la gente con relación al medio ambiente no ha sido del todo negativa. A veces se exceden, pero no siempre es todo negativo. Y en el caso específico de la Rosario, y quizás no sea actualmente, el tema de las llamadas presas de cola, que fueron donde se fueron depositando contaminantes que obviamente han tenido también su impacto en el medio ambiente. Sí, ahí los problemas ambientales son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque el problema es la contaminación que sufren las aguas de los ríos y riachuelos, producto de la descomposición de los sulfuros. Los sulfuros producen ácido y ese ácido va a las aguas corrientes y crean el desasosiego que hay en esa región. Yo creo que aunque la Rosario se hizo con muy buenos criterios técnicos, había un error conceptual desde el inicio de la apertura del yacimiento.
¿Por qué digo eso? Porque esos problemas, el tratamiento de agua, las direcciones que deben de tener las aguas, se hacen en el open pit, en la apertura de la mina. Pero esos criterios técnicos aparecieron en 1977 o 78. El primer tratado de ingeniería ambiental salió en el 77 y la Rosario como tal, su apertura fue en 1975, el 24 de abril. Es decir, los problemas técnicos no estaban tan claros como ahora. Por eso es que la Barrick, con todo esos conocimientos, ha logrado ameliorar todas las aguas ácidas que circundaban alrededor del yacimiento y lo ha dirigido de tal manera que con la caliza, 2.500 toneladas diarias que produce para eso, pueda controlar el agua ácida. Entonces, ¿cuándo, en términos reales, cuándo se puede hablar del surgimiento en el país de ese marco jurídico sostenido en protocolos técnicos y demás? ¿Cuándo se puede entonces hablar de eso? Y si nos puede dejar dicho ahí algo con respecto a las limitaciones de lo que yo llamaría ahora una cierta leyenda urbana, si no urbana, una leyenda minera, que era el potencial y es aún el potencial supuesto de la exploración del petróleo. Y me estoy refiriendo, usted conoce perfectamente el tema del petróleo de Asua, de otros sitios donde se supone que, y ya quizás hasta se sabe, fuera de la plataforma marina, que hay. ¿En qué medida existe ya un marco real, jurídico y demás, científico, que le permita al país, de cara al futuro, incursionar en esta actividad? Bueno, en el área del petróleo, hoy por hoy la situación ha variado. El gobierno anterior tuvo el poder y la potestad de crear los andamiajes jurídicos necesarios para dirigir la exploración y explotación del petróleo nacional. Hasta la fecha eso no había sucedido. Por eso los trabajos que se habían hecho, muchos, muy buenos, como es el caso de Charco Largo, que fue dirigido por Calderón Berti, antiguo ministro de Minas de Venezuela, un hombre conocedor de exploración petrolera. Y por eso fueron que hasta hoy ese ha sido el mejor trabajo que se ha hecho. Pero también cuando se hicieron no había marco jurídico. En ese sentido, nosotros hemos intentado buscar asesoría de los cubanos, pero yo siempre he dicho que los cubanos no saben de exploración, que sí saben. Lo que no saben es que no saben de petróleo, y eso ha determinado que ellos, con 120 kilómetros cuadrados que tiene su isla, la han dividido en 59 secciones y han llamado a nivel internacional a todo el mundo que venga a hacer exploración y explotación compartida con un marco jurídico ya acabado y terminado. Eso ha producido que hoy en Varadero, Cuba, produzca el 40% del petróleo que recibe y que consume diariamente. Nosotros no hemos llegado a eso. Porque el petróleo, la exploración de petróleo es muy costosa. Una sonda puede valer 5, 6, 7, 8, 10 millones de dólares. Y es un poco problemático que un país
como el nuestro, pobre, dedique $5 millones para una investigación y que mañana se diga que no se encontró nada. Yo creo que se puede hacer buen negocio buscando compañías internacionales que conozcan eso y dándole posibilidades para que ellos busquen y exploten y después que tengamos lo compartamos. Eso no ha sucedido con lo metálico propiamente dicho, porque como tú sabes, nosotros hemos tenido una inversión grandísima en la Barrick, Antigua Rosario. Estamos hablando de casi $4 mil millones, pero en el fondo la inversión la ha hecho el Estado, no la compañía. La Barrick no ha puesto un chele, es una intermediaria para buscar financiamiento y tecnología. Por eso es que estuvo muy bien el 8 de mayo del 1913, cuando se modificó el contrato existente y a través del 2013. Del 2013. Y a través de la locución dada por el licenciado Montalvo se anunció en el país que los beneficios que iba a aportar la explotación minera iban a pasar, textualmente lo digo, de 37.1 a 51.3. Eso fue un hito en la minería nacional, comparable al pronunciamiento de Guzmán cuando anunció que el oro pasaba a mano nuestra. Creo que todavía se debe de continuar insistiendo en una nueva legislación minera, porque la ley 146-71 no aporta nada al fisco nacional. Entonces, eso se ha convertido en una traba para el desarrollo de la minería. El Estado, sabiendo que no tiene una ley apropiada, no quiere dar concesiones mineras, pero el Estado, así como cuando le interesa una ley que en 24 horas o 48 horas junta los congresistas y la aprueba, así debe de hacerlo con una nueva ley minera, si le interesaba. Yo me pregunto, ¿por qué razón no se explota el yacimiento de San Juan de la Maguana? No hay razón. Esa gente, quieras o no, han cumplido con lo que indica la ley. Entonces, hoy por hoy, quien está en falta es el Estado, que tiene una ley inapropiada y está impidiendo el desarrollo minero en pueblos que hoy, por su situación económica, están en desbandada. Yo me atrevería a decir que más que razón hay preocupaciones y estas están, hasta mi humilde conocimiento, asociadas al tema agua. Esas fueron las objeciones iniciales. Incluso entiendo que las objeciones políticas, es decir, de la representación política provincial, están todavía sostenidas en ese tipo de prejuicios que usted podrá explicarnos. Pero hágalo también referido a la actividad que no es metálica, como usted la denominó, o que no es de petróleo, que no es, quiero que hablemos en su momento también del tema de las tierras raras y de su potencial. Y qué de cierto hay en algunas cosas que se dicen sobre esto. El tema de los agregados de la construcción, que afectan por igual cauces de ríos importantes, riachuelos, de áreas importantes, y que además no le dejan un solo centavo, ni a las provincias,
a los llamados territorios, ni le dejan al Estado como tal. Y es una actividad casi bandolera, en el mejor sentido de la palabra, puesto que los sectores involucrados en este negocio llegan, como lo hicieron los choferes en su momento, a poner de rodillas a la administración central del Estado. Los agregados tienen otro componente. Santo Domingo no tuvo problema con los agregados hasta el año 45, 46, con la Feria de la Paz. La Feria de la Paz sirvió para evaluar los agregados que existían cerca de la ciudad de Santo Domingo, en el caso específico San Cristóbal. Ese agregado constituyó la base fundamental de las construcciones que hoy tenemos en la feria. Con el tiempo, esa parte de agregado se modificó y comenzaron a minar los aluviones. Habían aluviones que estaban lejos del río y no tenían la importancia que hoy tienen, pero con el tiempo, en la misma medida en que fueron agotándose, los productores de agregado se fueron cercando al río y comenzaron a minar en el mismo cauce del río. Yo soy de opinión que los ríos son avenidas y como avenidas necesitan que se le dé mantenimiento, que se le dé limpieza. En ese sentido, creo que el Estado debe de normar la limpieza que se le pueden hacer a algunas fuentes de agua. La limpieza sí, sacar agregado, pero no en los cauces principales del río y modificar su escorrentía, que eso es lo que ha creado grandes problemas. Daños ecológicos. Grandes problemas. Y no tan solo eso, sino que ha incidido en el nivel freático de la zona. Algunos pozos en el área de Villa Altagracia, que eran altamente productivos, hoy son pozos que no producen agua. Pero se han hecho trabajos buenos sobre agregados, como por ejemplo, yo participé conjuntamente con un ingeniero de origen filipino, contratado por la Rosario, en la evaluación de los agregados de la zona de Villa Altagracia, cuando se estaba hablando de la construcción de la presa de Madriar. Y ahí se dieron datos específicos de la cantidad de agregados que se podía extraer conjuntamente con el oro aluvional que estaban ahí, que quieras o no, con ese agregado fue que se hizo la carretera Duarte. Es decir, al mismo tiempo que se le depositaba agregado, se depositaba oro en la construcción de la misma, cuando se pudo haber explotado de manera racional toda esa serie de cosas. Como los agregados de ese renglón son finitos, en el 78, 79, varios técnicos comenzamos a opinar que se debía de extraer agregado de roca caliza de alta resistencia, que tenía los mismos componentes químicos que el agregado de río y que podía incidir en bajar la producción de agregado de río y elevar la producción de cantera seca. Rápidamente, porque el tiempo se nos va. ¿Qué se hace? ¿Cómo se explota? ¿A quiénes beneficia el dragado, por ejemplo, de la presa de Tavera, de la presa de Valdesia? En fin, ya del sistema de presas
que existe y cuál es el potencial minero para una u otra cosa que tienen estos. Bueno, el problema es que con la limpieza o dragado de esa presa se puede extraer terreno fértil que ha sido erosionado de la parte de la loma alta, o se puede extraer agregado, pero al mismo tiempo se amplía el área de embalse y así disponemos de mayor cantidad de agua en época de sequía. En estos últimos momentos se ha estado estudiando si vale la pena o no hacer esa clase de trabajo, pero como nuestro país es mediático y eso no da producto político cercano, no se realiza, porque esos son trabajos que lo determinan los estadistas, porque el estadista no piensa en las elecciones, sino piensa en la generación que nos va a acontecer. Dos cascaritas, ya concluyendo, ingeniero. Tierra Rara, la supuesta existencia de la mina haitiana, que se dice de los Clinton, ¿hasta qué punto esto es parte del cuento, de una narrativa, de un relato que no nos dice mucho sobre la posibilidad, y más que la posibilidad, la capacidad que podríamos tener o no para explotar, por ejemplo, el tema de las tierras raras? Y ya no digo del tema del oro, que es una tecnología, si se quiere, al alcance de la tierra rara. Fue cesada en Pedernales. Eso, a través de un estudio químico hecho por un buen laboratorio que tenía aduana, pero al mismo tiempo geología, a través de un convenio con España, había determinado la existencia de indicios y partículas de tierra rara en la bauxita de Pedernales. Eso motivó a que un ministro de Minas paralizó la exportación de bauxita porque se estaba llevando la tierra rara como componente. ¿Existe o no existe iridio en territorio haitiano? Porque si allá existiese y es tan valioso este recurso, aquí debería existir la posibilidad de que también exista. No necesariamente. Con relación a la mineralización de Haití, eso es viejo. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco se emitieron alrededor de 12 o 13 áreas mineras que hoy por hoy constituyen la base fundamental de la minería nacional. Y una de las áreas tomadas en consideración fue el área de Dajabón. Ahí se determinó que había que explorar el área llamada Neita. Hasta la fecha, los trabajos han dado muy buenos resultados de oro, plata, cobre y zinc. Y producto de que la mineralización es la misma que trasciende nuestra frontera y pasa para el otro lado, estamos conscientes de que también el otro lado y en el Diapiña y toda esa serie está la concesión Neissa. La concesión Neissa está trabajada por por la Barrick, pero en sustitución de Gold es otra compañía que está asociada a la Garri, la Newpont,
también de origen canadiense. Finalmente, ingeniero Teodulo Mercedes, si el enfoque fuese poner en una balanza el activo de la preservación medioambiental de nuestra isla, de franca vocación, en general, no solo agrícola y demás, sino también turística. Y por el otro lado, y el tema del agua, de nuestros acuíferos, y por el otro lado la explotación salvaje, por así decirlo, minera. ¿Cuál sería su enfoque? ¿Qué da más de cara al futuro? Las tierras que están para minería no son tierras que están para turismo, ni son tierras que están para agricultura. Eso me indica que los tres pueden coexistir sin ningún problema y que la tecnología existente permite una explotación eficiente donde quiera que se encuentre, pero para eso tenemos que tener andamiajes jurídicos que nos ayuden a controlar los excesos cuando se producen. Si no se producen excesos, mejor, pero también los organismos existentes deben de agilizar sus informaciones. Aquí tenemos instituciones que nadie sabe que existen porque no dicen nada. Y cuando se comprometen a dar información, tampoco lo cumplen. Aquí nosotros en Cormidón tuvimos 2 accidentes con muertos y hasta el día de hoy nosotros estamos esperando la información del Ministerio de Minas que paralizó la empresa y después volvió y le dio permiso de explotación, pero ellos se comprometieron a decir qué había pasado. Ya pasó un año y nadie sabe qué pasó, pero al mismo tiempo, en 1915, para hacer una comparación precisa, la Barrick reportó que había producido alrededor de 1 millón de libras de cobre. Ese año la Barrick tuvo una paralización de alrededor de 2 meses por un problema de motor. Pero después de eso, la Barrick paralizó su información y nunca ha dicho cuánto cobre produce, pero tampoco Minería ha dicho nada. Nada. Me da la impresión de que, y esto en honor y respeto a nuestros científicos, biólogos, medioambientalistas y demás, que el marco jurídico por el lado del medio ambiente existe, aunque no así el marco jurídico adecuado del sector de la minería. Y digo que existe el medioambiental porque se viola. Y si se viola es porque existe. Se violan, pero nadie dice nada. Para el marco jurídico que norma la precipitación del cobre fue los acuerdos de Barrick con el gobierno en mayo del 2013. Es así. Mire, con usted y sobre este tema, podríamos pasarnos largas horas conversando de cara a hacer que la población entienda la dimensión y la importancia que este tema tiene. De tal suerte que ya espero que usted acceda a volver a abordar estos temas, si no solo conmigo, también junto con nuestros queridos amigos y gente importante para el país que tienen que ver con el tema del medio ambiente. De esa manera podríamos tratar los problemas de la presa de Cola. Correcto. Como usted sabe, la Barrick hoy está procesando 25,000 toneladas de mineral diario y quiere construir una presa de Cola para poder procesar 40,000 toneladas. Para duplicar diario, prácticamente. Para duplicar su contenido. Que ese sí deja beneficio, ese acuerdo que se logró finalmente. Desde luego que sí. Pero vamos a hacer entonces un programa especial con respecto a ese tema y vamos a traer a algunos científicos medioambientalistas
para que tengamos esa conversación de cara al público que sé que va a mostrar interés por estos temas y por su capacidad de exponerlos con claridad. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.